Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todo lo que tenga que ver con amor, pasión y sobre todo, dramas turcos que nos roban el aliento. ¿Cómo están? Espero que estén listos para embarcarse en un viaje lleno de suspiros, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas románticas que, atención, prometen enamorarnos en 2025. Sí, lo sé, todavía falta un poquito, pero la emoción no puede esperar. Ya estamos echando un vistazo a lo que se está cocinando en los sets de filmación y les traigo una selección de propuestas que, créanme, les van a hacer soñar despiertos. Hoy vamos a hablar de esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, esos personajes que nos roban el corazón, esos giros inesperados que nos dejan al borde del asiento y, por supuesto, esos romances que nos hacen creer en el amor verdadero, aunque sea solo por un ratito. Así que preparen sus pañuelos, porque algunas lágrimas de emoción seguro que van a caer. Y antes de que me olvide, si todavía no se han suscrito a este canal, ¿a qué están esperando? Únanse a nuestra familia de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas novedades, las mejores recomendaciones y los análisis más apasionados. ¡Vamos allá! Empecemos con una serie que ya está generando muchísima expectación. Se rumorea que se titulará El eco de tu amor, y por lo que he podido averiguar, se trata de una historia de amor que desafía el tiempo y las convenciones sociales. Imaginen esto, una joven aspirante a música, con un talento increíble pero con un pasado complicado, se cruza con un exitoso hombre de negocios, atormentado por un secreto que lo consume. La chispa entre ellos es instantánea, pero su relación se ve amenazada por las diferencias de clase, las intrigas familiares y, por supuesto, el fantasma de ese pasado que los persigue. Lo que me tiene más intrigada de esta serie es la banda sonora. Parece que la música jugará un papel fundamental en la trama, y ya se habla de canciones originales que nos llegarán al alma. Además, los protagonistas tienen una química arrolladora, así que prepárense para escenas llenas de tensión y miradas que lo dicen todo. Pero profundicemos un poco más en El eco de tu amor. Según fuentes cercanas a la producción, la joven aspirante a música, cuyo nombre sería Elif, no solo tiene un talento innato para la música, sino que también posee una voz angelical que conmueve a todo aquel que la escucha. Su pasado complicado se centra en una infancia marcada por la pobreza y la pérdida de sus padres, lo que la ha obligado a luchar contra viento y marea para salir adelante. A pesar de las dificultades, Elif nunca ha perdido la esperanza ni su amor por la música, que se ha convertido en su refugio y su mayor motivación. Por otro lado, el exitoso hombre de negocios, llamado Demir, es un personaje mucho más complejo y enigmático. Aparentemente lo tiene todo: riqueza, poder, éxito profesional. Pero por dentro está atormentado por un secreto que lo ha acompañado durante años y que le impide ser feliz. Este secreto está relacionado con la muerte de su hermano menor, un evento trágico que marcó su vida para siempre y que lo ha convertido en un hombre frío y distante. La serie explorará cómo el encuentro con Elif, con su alegría y su vitalidad, lo ayudará a sanar sus heridas y a encontrar la redención. La música, como ya mencioné, jugará un papel crucial en la trama. No solo será el nexo de unión entre Elif y Demir, sino que también servirá para expresar sus emociones y sus sentimientos más profundos. Se espera que la banda sonora incluya canciones originales de artistas turcos reconocidos, así como versiones de clásicos de la música turca y occidental. Además, la serie contará con escenas musicales espectaculares, con Elif interpretando sus canciones en escenarios impresionantes. Imaginen la emoción. La siguiente serie que quiero comentarles es una propuesta un poco diferente, más ligera y divertida, pero no por eso menos romántica. Se llama, provisionalmente, Amor de verano en Estambul. Y sí, como se imaginan, se desarrolla en la mágica ciudad de Estambul durante los meses de verano. La historia gira en torno a una joven diseñadora de interiores que viaja a Estambul para trabajar en un proyecto importante. Allí conoce a un apuesto guía turístico, un hombre encantador y con un espíritu libre que le mostrará los rincones más secretos y hermosos de la ciudad. A medida que pasan tiempo juntos, la atracción entre ellos se hace inevitable, pero ambos tienen miedo de arriesgarse y dejar atrás sus vidas. Lo que me encanta de esta serie es que promete ser una oda a Estambul, con sus paisajes impresionantes, su rica cultura y su ambiente vibrante. Además, creo que la historia tiene mucho potencial para explorar temas como la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir nuestros sueños. Y no olvidemos las risas, porque seguro que habrá momentos muy divertidos y situaciones cómicas que nos harán pasar un buen rato.
Hablemos de los detalles que hacen especial a Amor de Verano en Estambul. Nuestra diseñadora de interiores, Ayşe, es una mujer ambiciosa y trabajadora que ha dedicado su vida a su carrera. Sin embargo, en el fondo, se siente insatisfecha y anhela una vida más emocionante y aventurera. Su viaje a Estambul representa una oportunidad para salir de su zona de confort y descubrir nuevas pasiones. El guía turístico Kaan es todo lo contrario a Ayşe. Es un espíritu libre que vive el momento y disfruta de cada día como si fuera el último. Conoce Estambul como la palma de su mano y le encanta compartir su conocimiento y su pasión por la ciudad con los turistas. A pesar de su actitud despreocupada, Kaan también tiene sus propios problemas y secretos. Esconde un pasado doloroso que lo ha convertido en un hombre solitario y desconfiado. La serie mostrará los contrastes entre el mundo estructurado y predecible de Ayşe y el mundo caótico y espontáneo de Kaan. A medida que pasan tiempo juntos, aprenderán el uno del otro y se ayudarán mutuamente a superar sus miedos y a encontrar la felicidad. Los paisajes de Estambul, desde la mezquita azul hasta el Gran Bazar, servirán como telón de fondo para su romance, creando una atmósfera mágica y romántica. Imaginen los atardeceres en el Bósforo. Ahora pasemos a una serie que desde ya, les advierto que va a ser un dramón de los que nos gustan. Se titula Encadenados al destino, y se centra en la vida de dos familias adineradas, unidas por un pasado oscuro y una promesa de venganza. Imaginen, dos jóvenes pertenecientes a estas familias rivales, se enamoran perdidamente sin saber que su amor está prohibido y que su destino ya está escrito. A medida que su relación se intensifica, descubren secretos impactantes que amenazan con destruir todo lo que conocen. La serie promete ser una mezcla explosiva de romance, intriga, traición y pasión. Los protagonistas deberán luchar contra viento y marea para defender su amor, pero el camino estará lleno de obstáculos y sacrificios. Lo que más me llama la atención de esta serie es la complejidad de los personajes. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones y contradicciones que los hacen muy reales y cercanos. Además, la trama está llena de giros inesperados que nos mantendrán enganchados hasta el final. Preparen sus pañuelos, porque esta serie promete hacernos llorar a mares. Adentrémonos en el oscuro mundo de Encadenados al destino. Las familias enfrentadas, los Karaman y los Soylu, son dos de las familias más poderosas de Estambul. Su rivalidad se remonta a generaciones atrás, a un negocio fallido que terminó en tragedia y dejó una profunda cicatriz en ambas familias. Desde entonces se han jurado venganza y han mantenido una guerra fría que amenaza con estallar en cualquier momento. Nuestros protagonistas, Deniz y Aslan, se conocen por casualidad y se enamoran al instante. Al principio ignoran la enemistad entre sus familias, pero pronto descubren la verdad y se ven obligados a elegir entre su amor y su lealtad a sus familias. Su relación se convierte en un campo de batalla, donde cada uno debe luchar por defender lo que cree. La serie explorará los temas del odio, la venganza, el perdón y la redención. Mostrará cómo el pasado puede afectar el presente y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. Los secretos familiares, las traiciones y las intrigas políticas serán elementos clave de la trama, manteniendo al espectador en vilo hasta el último capítulo. Drama, drama y más drama. Otra serie que estoy siguiendo muy de cerca es una que se llama La joya escondida. Se centra en una joven humilde que trabaja como limpiadora en una mansión lujosa. Allí conoce al heredero de la familia, un hombre guapo y arrogante que vive atormentado por la pérdida de su madre. Al principio la relación entre ellos es tensa y conflictiva, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. A medida que se conocen mejor, surge una atracción irresistible entre ellos, pero su amor se ve amenazado por las diferencias de clase, las ambiciones familiares y los secretos del pasado. Lo que me gusta de esta serie es que explora el tema del amor que supera las barreras sociales. Además, creo que la historia tiene mucho potencial para crear personajes entrañables y situaciones emotivas que nos llegarán al corazón. Y no olvidemos el toque de misterio, porque parece que la muerte de la madre del protagonista esconde un secreto oscuro que cambiará sus vidas para siempre. Descubramos los secretos de La joya escondida. Nuestra protagonista Zeynep es una joven sencilla y trabajadora que ha crecido en la pobreza. A pesar de las dificultades, nunca ha perdido su optimismo y su bondad. Consigue un trabajo como limpiadora en la mansión de los Demirhan, una de las familias más ricas y poderosas de Estambul.
El heredero Emir de Mirán es un hombre guapo y arrogante que vive atormentado por la muerte de su madre, ocurrida hace años en circunstancias misteriosas. Emir culpa a su padre de la muerte de su madre y se ha convertido en un hombre frío y distante. Su encuentro con Zeynep cambiará su vida para siempre. A pesar de las diferencias de clase y de la oposición de la familia de Mirán, Emir y Zeynep se enamoran perdidamente. Su amor se convierte en una fuerza que desafía las convenciones sociales y los secretos del pasado. La serie explorará los temas de la injusticia social, la discriminación y la búsqueda de la verdad. Los secretos de la familia de Mirán relacionados con la muerte de la madre de Emir saldrán a la luz, revelando una trama de ambición, traición y asesinato. Prepárense para el misterio. Finalmente quiero hablarles de una serie que me tiene particularmente emocionada. Se titula Bajo el cielo de Capadocia y, como se imaginan, se desarrolla en la impresionante región de Capadocia, en Turquía. La historia gira en torno a una joven fotógrafa que viaja a Capadocia en busca de inspiración. Allí conoce a un misterioso hombre, un experto en globos aerostáticos que vive aislado del mundo. A medida que pasan tiempo juntos, la fotógrafa descubre que el hombre esconde un pasado doloroso y que necesita su ayuda para sanar sus heridas. La serie promete ser una oda a la belleza de Capadocia, con sus paisajes únicos y sus impresionantes globos aerostáticos. Además, creo que la historia tiene mucho potencial para explorar temas como la sanación, la superación personal y la importancia de encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Y por supuesto, el romance estará presente con una historia de amor que florece en medio de un paisaje mágico y lleno de encanto. Volemos bajo el cielo de Capadocia. Nuestra protagonista, Ada, es una joven fotógrafa que ha perdido la inspiración y se siente estancada en su vida. Decide viajar a Capadocia en busca de nuevos horizontes y de la belleza que necesita para volver a crear. Allí conoce a Kerem, un hombre misterioso y solitario que vive aislado del mundo en una cabaña en medio de las montañas. Kerem es un experto en globos aerostáticos y dedica su vida a volar sobre los paisajes de Capadocia. Sin embargo, esconde un pasado doloroso que lo ha marcado para siempre y que le impide conectar con los demás. Ada se siente atraída por la personalidad enigmática de Kerem y decide acercarse a él. A medida que pasan tiempo juntos, descubre su secreto y se da cuenta de que necesita su ayuda para sanar sus heridas. Juntos emprenderán un viaje de sanación y superación personal, donde aprenderán a amar de nuevo y a encontrar la belleza en los lugares más inesperados. La serie mostrará los impresionantes paisajes de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus globos aerostáticos que llenan el cielo de colores al amanecer. Romance en las alturas. Y bien, mis queridos románticos, estas son solo algunas de las series turcas que prometen enamorarnos en 2025. Estoy segura de que habrá muchas más sorpresas y que el próximo año estará lleno de historias apasionantes que nos robarán el corazón. Espero que esta pequeña muestra les haya gustado y que les haya dado una idea de lo que está por venir. En resumen, hoy hemos hablado de 5 series turcas románticas que se estrenarán en 2025, El eco de tu amor, Amor de verano en Estambul, Encadenados al destino, La joya escondida, y Bajo el cielo de Capadocia. Cada una de ellas con su propio encanto y peculiaridades, pero todas con la promesa de hacernos soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a este canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.